Muy buenos días, hermanos, Dios me los bendiga. Podemos decir buenas tardes o buenas noches dependiendo de cuándo esté viendo este video. Vamos a continuar con nuestras clases dominicales. Recordemos que estamos en la clase, en la lección número 10, el maravilloso amor de Dios. Aprovechamos para invitarlos a nuestro servicio presencial los domingos a las 9 de la mañana y a las 10:30 tenemos nuestra escuela dominical presencial, siguiendo las mismas lecciones. Tratamos de ir más o menos al mismo ritmo para que esté bien nivelado ambas clases. Bueno, el maravilloso amor de Dios. El pasaje bíblico de estudio, recordemos que está basado en Efesios 3, del 14 al 19. Y el versículo para memorizar es Efesios 3, 19. Y dice así: conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Efesios 3, 19. Cada vez que vamos a continuar con la lección lo repetimos para que se nos vaya quedando. Y recordemos que estamos en la página número 48, en el punto 3. Me gusta repetir de que no es necesario que usted tenga el libro, porque las lecciones son bien sencillas y las vamos leyendo y las vamos siguiendo, las vamos explicando. Pero si usted desea, pues simplemente se comunica con nosotros y haremos lo posible conseguir uno. Estamos en el punto 3, dice conocimiento del amor de Cristo. Esta porción de la clase, de la lección, está basada en Efesios 3, versículos 18 y 19. Dice: seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Amén. Entonces, empezamos. Dice: el sentido de la vista permite percibir las 4 dimensiones, es decir, lo que dice Pablo ahí: la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Es decir, leo nuevamente: el sentido de la vista permite percibir las 4 dimensiones de los objetos y de los paisajes en la naturaleza. En estos versículos, el apóstol Pablo utilizó la capacidad de percepción mediante el sentido de la vista para expresar la magnitud del espléndido panorama que se presenta ante el ser humano mientras éste reflexiona acerca de los caminos de Dios. Al respecto, Pablo invita a comprender que la reflexión acerca del camino de Dios no ocurre aisladamente, sino que es una experiencia que se cultiva en la comunión con todos los santos, es decir, aquellos que profesan la misma esperanza en Cristo. Por tanto, pretender vivir una vida espiritual solitaria es extraña a la experiencia cristiana. Decididamente es estar incompletos. Entonces vamos a hablar acerca de estos 2 párrafos. Y efectivamente Pablo utiliza ahí el sentido de la vista para ir comparando todo el panorama, el espléndido panorama que se presenta al ser humano mientras reflexiona acerca de los caminos de Dios. Y otra cosa que trata este párrafo es la pretensión que a veces tenemos los seres humanos de llevar una vida en Cristo pero solitaria. Es decir, no me congrego. Y últimamente se ha visto magnificado esta actitud por los medios audiovisuales, porque presentan los servicios online. Entonces simplemente me quedo en casa y lo veo online en la comodidad de mi hogar. Y está bien si por alguna razón no puede ir a la iglesia a congregarse, una enfermedad, una ocupación o lo que pueda hacer. Pero ya si es por gusto, pues el mismo Pablo recomienda que no nos dejemos de congregar, como algunos tienen por costumbre. Hay algo especial en
en la comunidad cristiana, cuando nos reunimos, cuando compartimos ese amor ese amor que Dios ha puesto en nosotros, pero cuando lo compartimos entre nosotros los hermanos. Así es. Es una forma. ¿Qué iba a decir? No, y hay un verso en la Biblia también que dice que cuán delicioso es estar los hermanos juntos en armonía. Acordémonos que en la antigüedad, pues los apóstoles se reunían, o sea, ellos tenían diferentes, quizás podían desempeñar diferentes actividades o algo, pero al final ellos estaban juntos y estaban en unidad también, que eso es algo importante. No podemos alimentarnos si alguien no trae algo diferente, si es lo mismo, vamos a entrar en una rutina que al final del día nos va a aburrir, por decirlo así, a desanimar. Entonces ahí es cuando más todavía viene como que ese enfriamiento espiritual. Por eso nosotros tenemos que estar juntos y darnos ese calor y reavivar ese fuego constante del espíritu en nuestra vida, ¿verdad? Alentar al hermano, animarlo, levantarlo si está caído, qué sé yo, algo así, ¿verdad? Amén. Me acuerdo una ilustración que puso un pastor amigo, creo que muchos han puesto esa ilustración, que hablaba acerca de una fogata, donde había troncos encendidos, leña encendida, y mientras se mantenían juntos, el fuego estaba vivo. Pero ¿qué pasaba si agarrábamos los troncos o la leña y la separábamos? El fuego se disminuye. Efectivamente, inmediatamente no se apagaban, pero poco a poco vemos que se van apagando, hasta que ya no queda nada sino carbones y cenizas. Y no está el fuego. Entonces esa era una ilustración que colocaba un hermano. Continuamos con el siguiente párrafo y dice: comprendiendo lo incomprensible. ¿Será posible conocer el amor de Cristo? ¿Será posible comprender el amor de Cristo? Nuevamente hace la pregunta. Conocer y comprender. Comprender, exacto. ¿Será posible conocer el amor de Cristo? La siguiente pregunta es: ¿será posible comprender el amor de Cristo? ¿Estará a nuestro alcance? ¿O será una quimera, una vana ilusión fuera de nuestras posibilidades? Son preguntas que hace el escritor de esta lección. Y continúa: la declaración del apóstol Pablo en el versículo 19 presenta una paradoja. Comprender lo incomprensible. A efectos de explicar esta declaración, la versión de la Biblia Nueva Traducción Viviente brinda mayor claridad en este versículo. Así dice esta versión de la Biblia de la Nueva Traducción Viviente. La que nosotros leemos nuevamente acá es la Reina Valera, pero esta que coloca el escritor es de la Nueva Traducción Viviente. Efesios 3:19 dice así en esta versión: es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Vamos a leer la versión, como dice la versión Reina Valera 3:19. Dice: y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Amén. Son similares, con diferentes palabras está diciendo lo mismo. Leo nuevamente la versión esta, dice: es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Dentro de ese versículo, creo que la palabra que se sostiene es plenitud, o sea, en totalidad. Exacto, así es. Eso es importante. A través de nuestra mente tenemos la capacidad para ordenar y comprender la evidencia de la revelación del amor de Cristo, mas no para comprenderlo en toda su vasta amplitud. Y esto lo afirmamos una y otra vez porque nuestra mente es finita, ya, y hay cosas que no alcanzamos a comprender en toda su totalidad, en toda su plenitud. En este punto es importante recordar que la religión cristiana está basada en el principio de la fe.
Amén. Así pues, en esta, la experiencia y la relación con Dios son aspectos fundamentales. Aspectos fundamentales, tenemos aquí dos ejemplos, Habacuc 2:4 y Romanos 1:17, donde habla que el justo por la fe vivirá. Creo que ese es uno de los versículos. Entonces, es necesaria la fe para alcanzar a comprender algo del amor de Dios. Continúo. Por tanto, mediante nuestra relación diaria con Dios es que podemos hacer del amor de Cristo una experiencia personal, única y viva por su Espíritu. Leo nuevamente ese pedacito. Por tanto, mediante nuestra relación diaria con Dios es que podemos hacer del amor de Cristo una experiencia personal, única y viva por su Espíritu. ¿Tienes algo por ahí? Tengo Romanos 1:17. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Exacto. Y ahí se está refiriendo al apóstol Pablo, haciendo referencia al escritor Habacuc, que va a decir más o menos lo mismo. Ajá. Continuamos. La plenitud de Dios. En la medida que nuestra capacidad para recibir crece, Dios nos va llenando una y otra vez. La idea de la plenitud implica que sujetamos nuestras mentes, nuestras emociones y nuestra voluntad a Dios en Cristo Jesús. John Wesley interpretó que la frase toda la plenitud de Dios del versículo 19 significa con todo su amor, su luz, su sabiduría, su santidad, su poder y su gloria. Esta plenitud no significa que tendremos la capacidad de ser como Dios en términos de ser deidificados. Tampoco implica que somos mejores que aquellos que todavía no han conocido a Dios. Más bien nos hace recordar que la humanidad está en una búsqueda constante del amor en fuentes que son solo temporales y nos impone la responsabilidad de pregonar el mensaje de reconciliación y esperanza en Cristo. Este párrafo es muy vigente, muy importante, porque esa plenitud, esa llenura que alcanzamos con el Señor no nos hace dioses ni diosesitos, ni tampoco nos hace mejores que los demás. Lo hemos enseñado varias veces. Simple y llanamente es la gracia de Dios sobre cada uno de nosotros. Y ya sabemos que la gracia es algo que no merecemos, pero que Dios nos lo da. ¿Tienes algo que agregar aquí? Sí, yo quiero leer el Habacuc 2:4, Okay. pero quiero leerlo a partir del 3. Uh-huh. Dice Habacuc 2, del 3 al 4, dice, aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Amén. A esa escritura del Antiguo Testamento era que Pablo, en Romanos, la que leímos, estaba haciendo referencia. Exactamente. Entonces, conclusión de la lección, ya para ir cerrando esta lección. Dice, si deseamos crecer en nuestra madurez espiritual, es necesario llegar al conocimiento del perfecto amor de Cristo para nosotros. Si hacemos esto, desarrollaremos nuestro potencial, es decir, lograremos lo que somos capaces en Cristo. Amén. Porque apartado de mí nada podéis hacer, dijo Jesús, ¿verdad? Entonces, vamos a dejar hasta aquí el grupo de la hoja de actividades que siempre hacemos al final de esta lección, al final de cada lección. Vamos a desarrollarla en la próxima clase. Y no es una evaluación para saber, para colocar una calificación o algo así, es simplemente para recordar temas básicos que vimos en esta lección. Entonces, vamos a orar para darle gracias al Señor por este tiempo. Gracias, Señor, te damos por este tiempo. Padre, gracias por tu palabra que nos instruye, nos guía, nos enseña, Señor. Oh Santo Israel, gracias por tu amor y tu misericordia.
En el nombre de Cristo Jesús te alabamos y te bendecimos, Señor. Glorificamos tu nombre y bendecimos a cada una de las personas que nos están viendo por las redes sociales. Que el Señor sea propicio a cada una de sus necesidades. Que su Santo Espíritu toque sus corazones. En el nombre de Cristo Jesús te alabamos y te bendecimos, Señor. Amén. 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 Amén.